¿Cómo están? Segunda entrega de este punto de encuentro. Otra vez con el rabino Sergio Berman y con el padre Ariel Álvarez Valdés, un rabino judío, un sacerdote católico, hablando de temas bíblicos, de qué visión tiene cada uno de ellos. Este segundo encuentro, este segundo punto de encuentro será sobre el paraíso terrenal. Buenas noches, rabino, buenas noches, padre. Bueno, podemos empezar como lo hicimos en el primer programa, ¿sí? Comenzando por el rabino. ¿Qué visión tiene el judaísmo de esto del paraíso terrenal en la Biblia? Bueno, el paraíso se lo denomina Gan Eden, un jardín del Edén, y como habíamos comentado, es una continuidad del segundo relato de la creación, ya que estamos en el capítulo 3 del libro de Génesis, y se lo vincula justamente a esta situación ideal de que el mundo creado fue el lugar donde Dios pone al hombre y a la mujer, donde todo estaba dado, pero en el centro de ese jardín implanta dos árboles, el de la vida y la muerte y el del conocimiento y discernimiento entre el bien y el mal. Y plantea no comer de ese árbol. Aparece ahí el personaje que es la serpiente, que es la que inicia la conversación y plantea el desafío, y por eso la serpiente, inclusive adorada como una divinidad por otros pueblos, tiene que ver con la seducción, con la inteligencia, la transgresión, para dejar la dimensión de lo humano y tratar de llegar a lo trascendente en la imitación de Dios para tomar su posesión. Porque ¿qué le dice? Dice, coman, porque lo que sucede es que Dios no quiere que ustedes sean como Él. Y aquí ya se plantea un primer tema que a mí me gustaría por lo menos detenerme aquí en el relato de el paraíso terrenal respecto a qué va a significar para nuestras tradiciones religiosas el pecado. Porque aquí surge la primera dimensión, que es la transgresión. No comerás de este fruto, y sin embargo el primer hombre y la primera mujer van a comer del fruto que estaba prohibido. A mí, desde la visión y la hermenéutica rabínica, siempre me interesó poder conversar sobre cuál es esa dimensión, ¿no?, de pecado. Porque aquí nos encontramos juntos frente a un hecho histórico y simbólico que la Biblia plantea, y el interrogante es, ¿pecamos por comer del árbol? Claro. O sea que el autor trata de responder al planteo, no cuál es el primer pecado, sino en qué consiste el pecado, en qué consiste el pecado del hombre, ¿no es cierto? Y cómo lo resuelve la interpretación judía el tema de la tentación y de la serpiente, o cómo lo explica. Quizás, bueno, plantea esta idea, ¿no?, que el pecado está vinculado a la libertad de elección y de acción, no como un pecado original, que me gustaría justamente ver dónde está el pecado original, porque sé que para la tradición, ¿no?, cristiana hay un pecado original, en la tradición judía no hay un pecado original, hay una situación de pecado cuando te equivocás y elegís lo incorrecto en lugar de lo correcto. Claro. Pero que está implícito en la dimensión de lo humano, porque obviamente ya desde esta situación del paraíso uno debería haber pensado que linealmente si te dijeron que no comas de ese árbol, no íbamos a comer del árbol, y sin embargo aparece, yo creo que por eso tiene que aparecer la figura de la serpiente, claro, porque alguien tiene que venir a proponer ahí una mirada alternativa, como inclusive una promesa de que no cumpliendo con ese mandato, claro, uno podía conocer algo que no nos fue dado. Claro. Es interesante cómo, según el método histórico crítico, más que los planteos del pecado original y todas estas reflexiones teológicas que son posteriores y tardías, aquí nos presenta como dos realidades, el paraíso perdido, digamos, y la situación actual de desgracia y de miseria en la que Adán y Eva quedan después de pecar. Hay como dos realidades, el paraíso y la situación de pecado, ¿no?, de castigo. Y es como que el autor hubiera empezado con la segunda. O sea, comienza escribiendo la situación de castigo en la que el hombre se encuentra actualmente. ¿Y cómo hizo para escribirla? La escribió basándose en la situación, digamos, de desgracia que el autor vivía en aquel momento. Por ejemplo, constataba cómo al hombre le costaba tanto trabajo poder sacar alimento de la tierra, ¿no? Y por qué hay que sacar con el sudor de la frente ganarse el pan. Y descubría cómo a veces en el parto se moría
había tanto dolor, tanto sufrimiento, una cosa tan hermosa como tener un hijo, una mujer lo tiene que hacer en medio de tanto sufrimiento, ¿no? O sea, con dolor parirá a los hijos. Como a veces había enemistad entre el hombre y los animales que eran parte de su vida. A veces se encontraba con un oso, con un león, lo atacaba, o con una víbora que lo mordía. Esta enemistad que había. A veces le tenía miedo hasta el mismo Dios que se escondía. Entonces, la visión es al revés, o sea que la situación existencial es la dada, claro, y hay que explicar por qué nos pasa lo que nos pasa, y se explica diciendo que no cumplimos con las condiciones que el paraíso nos había sido dado. Y la respuesta es: lo que nos pasa hoy no es voluntad de Dios, es una situación de castigo, entre comillas, estamos castigados. Y es una respuesta sumamente esperanzadora porque nos dice que es una situación pasajera, esto no tiene por qué ser así. La situación de desgracia que hoy vivimos, tanta pobreza, miseria, tantas peleas, enemistad, es simplemente porque es una opción nuestra, no es una opción de Dios. En la tradición judía, que a veces se la malinterpreta con la idea de la severidad del juicio y un Dios terrible que siempre castiga, que siempre está, digamos, con la idea de que el pacto y la ley es por la severidad, la figura que aparece es la de responsabilidad. Porque acá la idea de pecado no es pecado original por la transgresión, sino por el hecho de que uno después tiene que asumir la responsabilidad de lo que elige. Y aquí lo que hay, en definitiva, es una elección, que aparte es muy interesante porque no eligieron del árbol de la eternidad. Y lo que la serpiente le dice, mirá, comé de este árbol, o sea, del conocimiento, para ser como Dios, comé del árbol. Entonces, cuando Dios le advierte, dice, no, de este árbol no coman porque van a morir. Pero no, para no morir hubieras comido del otro árbol de la eternidad. Y sin embargo, lo que se pone ahí es la responsabilidad de entender de que Dios es el único que tiene eternidad y conocimiento. Nosotros tenemos que elegir. Bueno, elegimos tener conocimiento, no tenemos eternidad, pues somos finitos inmortales, pero creo que ese conocimiento nos hace humanos, porque en esa humanidad de ir eligiendo y discerniendo tenemos que ir viendo dónde nos vamos parando, y a veces uno está buscando justamente la explicación de por qué Dios nos castigó y nos sacó del paraíso, y no asumir las responsabilidades, quizás compartiendo contigo que si la situación hoy es de que la tierra obviamente no es un paraíso, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros para volver a elegir, para que no sea quizás el paraíso celestial, pero sí un paraíso terrenal que podemos construir? O sea, el autor, reflexionando en la situación actual que estamos y que es bastante desastrosa, dice el autor, esto se debe a que hemos pecado y por lo tanto nos merecemos esto. Pero la gran esperanza es que cuando queramos podemos salir de esta situación. Y entonces, ¿cómo sería el mundo si nosotros dejáramos de pecar? Y ahí se le ocurre la idea del paraíso. Y el paraíso entonces es como un guante cuando uno da vuelta y ve al revés. O sea, ahora estamos viendo la parte... como una antítesis de la realidad. Y entonces todos los detalles que hoy encontramos, que nosotros encontramos en el paraíso, tienen que ver con el revés de esto. O sea, por ejemplo, no había parto con dolor, no había muerte, no había enemistad entre el hombre y Dios porque Dios bajaba todas las tardes a conversar con ellos, no había enemistad entre el hombre y los animales porque desfilaba y le ponía nombres. O sea, todo lo que vea de contrario aparece en el paraíso. O sea, el paraíso es simplemente una imaginación, es decir, el paraíso, más que una nostalgia perdida, es un proyecto futuro. Está al principio de la Biblia, pero no como algo que se ha perdido, sino como algo que se quiere conseguir. Es como cuando vos compras esas cosas para armar y te viene el modelo terminado. Pero el modelo terminado es cuando lo termines. O sea, no es que alguna vez hubo este modelo. O sea, nunca existió un paraíso. Es lo que nos estamos perdiendo nosotros por estar escuchando la voz de la serpiente. Si la dejáramos de escuchar esta voz, podría aparecer rápidamente el paraíso. Esa es una invitación hermosa a asumir con responsabilidad en nuestras manos el mundo para que deje de ser lo que está haciendo. ¿No existió el paraíso terrenal desde la visión judía? No, bueno, hay visiones judías que plantean claramente que este paraíso no solamente existió literalmente, sino que existe en el cielo. Porque hay una diferencia entre el paraíso que podemos o no tener aquí en la tierra. Un poco Ariel lo que dice es, la tierra no es un paraíso, pero es el antítesis del paraíso que esperamos tener en la tierra. Pero las tradiciones reveladas muchas veces plantean que el paraíso está en el cielo, porque es el lugar de Dios del que nos fuimos. Según, si no me equivoco, la tradición judía, después que el hombre y la mujer peca, Dios se los lleva al cielo, al paraíso. O sea, era un paraíso terrenal que dejó de ser terrenal porque el hombre, al ser expulsado del paraíso, ya no tiene derecho a entrar en él. Entonces Dios se lo lleva y lo pone en la otra vida. Por eso es el lugar de reunión con Dios. Futura, claro. Es donde vamos a ir el día que nosotros por fin dejemos de pecar y podamos entrar en la otra vida. Pero el trabajo que hay para hacer siempre tiene que ver
con el paraíso terrenal potencial, no necesariamente con la idea de que uno omite la construcción de un paraíso aquí en la tierra por la promesa del paraíso en el cielo. Es decir, seguimos desafiados todo el tiempo con la responsabilidad de las elecciones. O sea, la posibilidad de hacernos humanos tiene que ver con que al ser libres, nosotros podemos hacer de esa libertad la irresponsabilidad de que cada uno haga lo que quiera y nos alejamos cada vez más del plan del paraíso, o que uno con libertad se hace responsable y toma en cuenta que con esa responsabilidad hay posibilidad también de construir un lugar mejor en el mundo. Y creo también que la dimensión, la envergadura y el tamaño de ese paraíso hay que recuperarlo, porque en la Biblia se plantea los límites. Hay 4 ríos que marcan dónde es el paraíso, hay una vegetación, hay una ecología, hay una economía, hay un entorno social y hay una vida espiritual. Quizás lo que nosotros tenemos que pensar del paraíso terrenal es, antes de definir que todo el mundo sea un paraíso, hay que ver si donde uno está, si donde uno vive, si la parte por la cual uno es responsable es un paraíso. Claro. Vos planteabas que hay tradiciones judías que piensan que el paraíso está en la otra vida. Hay tradiciones cristianas que piensan que está escondido en esta vida y en esta tierra todavía. Cuando fue la guerra del Golfo, recuerdo, una de las bombas que cayó por ahí en la zona de Irán cuando estaban en la lucha, recuerdo que un diario muy importante de Buenos Aires sacó en la tapa un pequeño recuadrito que decía: una bomba cayó y se descubrió la entrada al paraíso terrenal. Yo decía, todavía hay gente que cree que está escondido por ahí en la zona de la antigua Babilonia, sea Irán, Irak, esa zona, digamos, de la media luna fértil, y creen que todavía se encuentra ahí el paraíso terrenal, ¿no? O sea, todavía estas interpretaciones del método histórico crítico no han entrado en todos los estratos. En un momento la conversación entre ustedes estaba tan rica y ustedes estaban tan entusiasmados que no quise interrumpir, pero interrumpo ahora para hacer una pregunta, si ustedes me permiten, en esta pausa, y quiero volver a lo del pecado, a lo del pecado original. En definitiva, ¿el cristianismo lo tiene al pecado original como dogma? Sí. Como dogma. En el caso del judaísmo, ¿se lo acepta como tal al pecado original? No hay pecado original. No hay pecado original para el judaísmo. No, la concepción no es la de un pecado original, ni es de la concepción, ni es de una idea que es inherente a la esencia de lo humano. Pero sí existe el pecado. Sí, porque la figura de pecado es lo que se llama het, que es el error cometido frente al cual hay responsabilidad por lo actuado, y uno no solamente se arrepiente, sino que lo repara. Es decir, uno no repara en términos de volver a la situación donde cometió el error, pero sí repara con la responsabilidad de asumirlo como propio y de pedir perdón, o de asumir que uno está involucrado en esa acción pecaminosa. O sea, en la Iglesia Católica la forma de redención del pecado es la confesión. No. Bueno. El pedir perdón, sí, digamos, pero, es la confesión, ¿verdad? Sí. Ahora, entonces en el judaísmo es el arrepentimiento solamente y el reparar el daño hecho. Se llama teshuvá, que es volver sobre uno mismo y dar respuesta por lo actuado. Se realiza en las dimensiones de la propia conciencia, del vínculo con los semejantes y con Dios, en ese orden. Es decir, si uno no asume responsabilidad no puede reparar el pecado. Si uno involucró a un tercero o a alguien y lo dañó, tiene que ir y acercarse a la persona dañada para reparar con él. Y entonces sí, hay posibilidad de que Dios asuma esa rectificación. Pero la idea es que no es ni metafísica ni teológica, es muy práctica porque está en el marco de la ley. Para la tradición judía, el marco de la ley regula el bien actuar y el corrimiento de ese camino. Cuando uno se corre de ese camino está pecando. O sea, pecar no es solamente un nomenclador de daños y perjuicios. Pecar es cuando uno no vive en el bien, cuando uno no vive en la ley, cuando uno no practica la ética, está pecando. No hace falta que venga ni una voz en off, ni Dios que le diga, has pecado, ahora me debes a mí algo. La deuda es interna, la deuda es social. La deuda tiene que ver con lo espiritual y tiene que ver con asumirnos nosotros responsables y no estar esperando ni de un gran papá ni de nadie, que en realidad es lo que nosotros siempre buscamos, ¿verdad? Que alguien nos ponga la tarjeta amarilla, nos amoneste, nos diga, está fuera
del marco regulatorio, y ahora hay un tema de conciencia espiritual que hace que uno se haga cargo. Le voy a dejar poquito espacio al segundo bloque, pero digamos, para el cristianismo, lo que el rabino plantea como idea de pecado, no de pecado original, sino de pecado, es más o menos lo mismo, ¿no? La falta de ética, el salir de la ley, el dañar a un hermano. Efectivamente, para el cristianismo el concepto de pecado es solo ofende a Dios lo que daña al hombre. O sea, a Dios no lo podemos ofender directamente, lo ofendemos solamente cuando alguna de sus criaturas las tocamos. Buena definición. Bueno, y yo les tengo que pedir una pausa, igual que en el primer programa, después vemos si esto que estamos discutiendo sirve para el día de hoy, para el hombre de hoy. Pausa, ya volvemos con otro punto de encuentro. El paraíso terrenal. Qué lindo tema que está conversando el rabino Sergio Berman con el padre Ariel Álvarez Valdés. Y bueno, la propuesta quedó en el bloque anterior. Digamos, si hoy abro la Biblia y leo esto del paraíso terrenal, ¿tiene alguna aplicación en el mundo de hoy? Antes, yo quería preguntarte una cosa. En la tradición judía, ¿cómo se ve el tema del árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Esconde algún simbolismo o se refiere a alguna realidad así concreta o es algo mítico? No, se refiere a un atributo de la divinidad puesto en nosotros que él guarda bajo la figura de árbol, porque los dos árboles son atributos divinos, conferidos como posibilidad al hombre, y que el hombre en alguna forma no solamente transgrede al tomar el fruto, sino que se hace hombre porque asume un lugar en el cual siempre nosotros tenemos en el camino una disyuntiva donde tenemos que elegir. Y en esta elección, el discernimiento es un atributo divino puesto en nosotros. Entonces lo que se esconde en ese árbol es la capacidad de discernir. Ahora, una vez que uno ya tiene discernimiento, es responsable. Pero el haberse equivocado en la elección, es decir, mejor dicho, la pregunta que te hacía, ¿nunca hay que tomar el fruto de ese árbol interior? ¿O? Hay que tomar. Justamente lo que nos hace hombres es eso. Y si Dios es omnisciente y omnipotente... ¿Y por qué Dios los castiga? Porque el castigo tiene que ver con descubrir la realidad, no necesariamente con salir del lugar. Quizás no salieron del lugar, el paraíso, sino abrieron sus ojos y reconocieron ese lugar, donde dejaron de ver con los ojos de Dios, que todo lo proveía, que todo lo resolvía, y empiezan a mirar con sus propios ojos. Empiezan a darse cuenta de que están desnudos. Sin embargo, para Dios ya estaban desnudos. Para Él no era un problema, pero para ellos mismos se cubrieron. Entonces ese tema de asumir el propio discernimiento, que ya no es mirar con los ojos de otro, inclusive el mismo Dios, sino asumir con los propios ojos, habilitan la ciencia, la conciencia, la tecnología, la transformación, la operación en el mundo. Que bueno, que está vinculado a estos temas, que es, bueno, en la actualidad el problema que tenemos es que ni árbol del conocimiento del bien y del mal, ni árbol de la eternidad. Nosotros muchas veces estamos como colgados de la palmera, o sea, no tomamos ningún fruto, no asumimos ningún tipo de involucramiento con la realidad, miramos todo lo que sucede como si en lugar de un paraíso terrenal estuviéramos ya por definición en un infierno. Nadie quiere asumir necesariamente las responsabilidades, que es Argentina en este caso. Nosotros decimos, no, el paraíso perdido. Bueno, del paraíso perdido a la tierra prometida hay un trayecto que lo tenemos que hacer nosotros. Y no estar esperando las bonanzas y las bendiciones naturales que este jardín, la Argentina, lo tiene. Ahí está el conocimiento y el discernimiento que quizás los argentinos no tenemos. Es que es diferente porque yo lo vería, o sea, como lo vemos aquí con métodos histórico-crítico, el árbol de la ciencia del bien y del mal sería la ciencia de Dios.
Ajá. que nadie puede decidir más que Él. Entonces, tomar el fruto de la ciencia del bien y el mal es pasar yo a decidir qué está bien y qué está mal. El único que puede decir qué está bien y está mal en este mundo es Dios, pero cuando el hombre pasa a decir qué es bueno y qué es malo y pasa a convertirse en el ser superior, entonces ahí ha tomado el fruto y por eso es malo. Entonces, ¿y qué es lo que hoy está pasando con mucha gente? Yo decido qué es bueno y qué es malo en mi vida. Y si para mí está bien robar, está bien. Y si para mí está bien matar, está bien. Y si para mí está bien ser corrupto, está bien, porque yo lo decido. Y no dejo que nadie por encima de mí pase a decidir lo que está bien y qué está mal. Cuando el texto lo que nos dice es, no, hay un orden objetivo puesto por Dios que nos dice que está bien y que está mal. Ajá. Nosotros no podemos tomar ese fruto y apropiarnos porque pasaríamos a ser como dioses. Ajá. O sea, pasaríamos a ser nosotros los decididores de una decisión que es solamente divina. Interesante, claro. Por eso el pecado, digamos, por eso el castigo es por haber querido ocupar precisamente el lugar de Dios en algo en el que Dios tiene la única soberanía que decidir qué es bueno y qué es malo. Y todo el desorden en este mundo viene cuando cada uno pasa a decidir qué está bien y qué está mal y nadie se atiene a un juego de encajes sociales donde todos tenemos que ponernos a una convivencia social, ¿no? Una convivencia. Ahora, aunque sea muy brevemente, cumplamos con lo que prometimos en el bloque anterior. Si yo abro la Biblia y leo este texto, digamos, ¿tiene alguna aplicación en el mundo de hoy? ¿Le sirve al hombre de hoy? Sí, sin duda le sirve por dos motivos. Los que tenemos una fidelidad en la fe con lo que leemos, entendemos que somos llamados otra vez a repactar este paraíso no como algo ideal, sino como una construcción real. Real me refiero a que esos valores que hacían que el paraíso sea paraíso estarían en la obra de nuestras manos como posibilidad de no llegar a él, pero caminar hacia un lugar donde cuidemos de lo natural, velemos por el vínculo interpersonal, vivamos en espíritu de la ley. Pero también es cierto que la dimensión cotidiana de todos nosotros es la idea ilusoria del paraíso. Decimos que el paraíso es una ilusión y en realidad lo que tenemos que tener es la esperanza de paraíso, que aun cuando nosotros no lleguemos a vivir en un paraíso, no esperamos que alguien nos lleve al paraíso, sino la esperanza es qué hacemos nosotros hoy para que mañana estemos un poquito más cerca de esa situación que parece ideal, pero que es necesaria que tengamos ese horizonte de hacer el bien, de buscar la armonía y de buscar justamente, en lugar de transgredir la ley para hacer lo que cada uno quiere, vivir en la ley para que todos hagan lo que deben. Claro. Yo creo que es interesante, por lo menos el mensaje que nos dejaría es cómo Adán y Eva pasaron de vivir en un paraíso a una situación infernal y terrible por haber escuchado a la serpiente. Y según nuestra interpretación, la serpiente era la religión cananea, es el símbolo de la religión cananea. La serpiente era símbolo, claro, de la divinidad. Has visto que los faraones tenían del ureo la serpiente, que era esa cabecita de serpiente que los protegía porque era una divinidad pagana. Y efectivamente, ¿cuál era el gran peligro del israelita en aquel momento? Escuchar a la voz de las otras religiones, la idolatría. Y por lo tanto, el autor no pretende contarnos un hecho histórico, pretende decirnos, ojo, por escuchar a la serpiente salimos del paraíso y vamos a esta situación desastrosa. Hoy deberíamos preguntarnos cuál es nuestra serpiente, porque hoy estamos escuchando voces que nos están alejando del paraíso y llevándonos a una Argentina desastrosa. Y todo esto por escuchar una voz de una serpiente que nos aleja del proyecto de Dios. Entonces sería lindo que como argentinos nos preguntáramos, ¿cuál es nuestra serpiente? La serpiente que nos aleja de la ley, de las instituciones de la República, Efectivamente. para perder el paraíso. Y por escuchar esa serpiente, nosotros hoy estamos viviendo como estamos viviendo. El día que primero identifiquemos la serpiente, primero que todo, porque no siempre está claro en la serpiente la voz de la corrupción, la voz de arreglártelas por tu cuenta, hay tantas voces que son, y creo que cada uno tiene una serpiente distinta, claro, porque no es la misma la voz de tu serpiente que a vos en tu realidad te invita a ciertas cosas que la mía. Y una vez que eso, decidir no escuchar esa voz para que de a poquito vaya apareciendo el paraíso que hemos perdido. Interesante. Un minuto de reflexión sobre el final del programa, de esto que hemos conversado, de este paraíso terrenal, que, bueno, creo que hay que construirlo, y eso es de entre todos. Sí, siguiendo lo que Ariel plantea, ¿no? Qué interesante pensar que quizás la serpiente no es alguien, sino hay algo que está dentro de nosotros que no nos permite sostener estos pactos fundantes, y quizás como mensaje
de alentarnos entre todos a hacer el bien y hacer lo correcto, no en dimensión de premio y de castigo, sino que nos hace humanos en esa creación original que Dios puso en nosotros y que tendríamos que intentar recuperar. Por lo tanto, bueno, que ese paraíso del cielo se haga aquí en la tierra con la bendición de lo que estamos dispuestos a disponer y a dar. Un minuto para usted, padre, como reflexión final. Sí, me parece que hubo un autor bíblico muy valiente que se atrevió a denunciar una voz extraña dentro de la sociedad, que la identificó como una serpiente, que para nosotros hoy es difícil de entender, pero que para la mentalidad de aquella época era clarísima. La voz de la serpiente era una religión seductora y tremendamente proposicional, porque con unas propuestas espectaculares estaba desviando a los israelitas hacia un destino sombrío, ¿no? Creo que sería, como decía hace un momento, interesante que entre todos nos demos cuenta de que la Argentina puede llegar a ser un paraíso el día que nosotros nos decidamos a asumir con madurez y con valentía el alejarnos de las voces seductoras que no nos dejan vivir en plenitud. Padre Sergio, una vez más, muchas gracias, Gracias a ustedes por participar de este programa. Señores, muchas gracias a ustedes por acompañarnos, por seguirnos. Hasta el próximo punto de encuentro. Café y vodka. Escucha,